Part 1. La novia florentina. En el año 1519, en el Palacio Medici de Florencia, nació una niña que el mundo recordaría como la reina más temida y difamada de Francia. Su nombre, Caterina Maria Romula de Medici. Hija de Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, y de Madeleine de la Tour de Auvergne, una princesa francesa de sangre real. Pero el destino fue cruel desde el principio. A las pocas semanas de su nacimiento, su madre murió de fiebre puerperal. Su padre la siguió poco después, víctima de sífilis y tuberculosis. Caterina quedó huérfana con menos de un mes, heredera de la fortuna Medici pero prisionera de su linaje. Florencia, la joya del Renacimiento, era entonces un nido de víboras políticas. Los Medici habían sido expulsados 2 veces. Ahora gobernaban con mano dura. La pequeña Caterina, llamada la Duchesina, creció entre mármoles de Miguel Ángel, frescos de Botticelli y cuchillos ocultos bajo capas de terciopelo. Su tío, el Papa León X, la protegió desde Roma. Su otro tío, Giulio de Medici, futuro Papa Clemente VII, la educó como arma política. Caterina era hermosa de una forma inquietante. Piel olivácea, ojos grandes y oscuros que parecían leer almas, labios carnosos, figura menuda pero elegante. Pero su inteligencia era su verdadera arma. Aprendió latín, griego, matemáticas, historia, astrología con los mejores tutores florentinos. Leía a Maquiavelo antes de que El Príncipe se publicara. Escuchaba conversaciones políticas detrás de cortinas. A los 10 años ya entendía que los Medici sobrevivían con alianzas, oro y, cuando era necesario, veneno. En 1527, el desastre golpeó. Los Medici fueron expulsados de Florencia por tercera vez. La República renació. Caterina, de 8 años, fue tomada como rehén por los republicanos. Encerrada en conventos, luego en el Palacio de los Strozzi, sufrió humillaciones. Los Florentinos la llamaban la bastardita Medici. En el convento de Le Murate, monjas la protegieron. Ella aprendió devoción católica profunda. Pero en 1530, cuando el Papa Clemente VII y el emperador Carlos V reconquistaron Florencia, Caterina fue liberada. Vio la masacre de republicanos, cabezas en picas, cuerpos colgados de las murallas. A los 11 años, aprendió que el poder se recuperaba con sangre. Clemente VII, ahora su tutor, vio en ella la herramienta perfecta para aliar los Medici con Francia. En 1533, negoció su matrimonio con Enrique, duque de Orleans, segundo hijo del rey Francisco, y Caterina tenía 14 años. Enrique, también 14. La boda en Marsella fue fastuosa. El Papa ofició, Francisco y pagó, Venecia envió galeras. Caterina llegó con dote inmensa, joyas, tierras, títulos. Pero Francia la recibió con desprecio. La hija del mercader italiano, la llamaban La banquera florentina. Enrique, hermoso y atlético, la ignoró desde la noche de bodas. Prefería a Diane de Poitiers, su amante mayor, rubia y elegante. Caterina, menuda y morena, era la italiana fea. Sufrió humillaciones públicas. Diane llevaba las joyas de la duquesa, ocupaba aposentos mejores. Caterina la robaba en privado, pero observaba. Aprendió francés perfecto, estudió la corte Valois, tejió alianzas con italianos exiliados. En 1536, el delfín Francisco murió repentinamente. Rumores de veneno, nunca probados. Enrique se convirtió en heredero. Caterina, duquesa de Orleans, vio su oportunidad. Pero seguía estéril. 10 años sin hijos. La corte susurraba divorcio. Diane de Poitiers presionaba. Francisco y consideraba anular el matrimonio. Caterina actuó con astucia florentina. Consultó médicos, astrólogos, incluso magos. Probó dietas, pociones, oraciones. En 1543, quedó encinta por primera vez. Dio a luz a Francisco en 1544. Francia celebró. Siguieron 9 hijos más, 7 sobrevivieron. Caterina se convirtió en madre de reyes, pero nunca olvidó los años de humillación. En 1547,
Francisco y murió. Enrique II subió al trono. Caterina fue coronada reina de Francia en Reims. Pero Diane de Poitiers siguió siendo la favorita. Llevaba las joyas reales, firmaba documentos, influía en el rey. Caterina, reina oficial, vivía en la sombra. Pero su influencia creció. Rodeada de italianos, banqueros, perfumistas, astrólogos como Nostradamus y Cosme Ruggieri, creó su propia red. La corte la llamó la italiana y su escuadra volante. En 1559, el desastre. Enrique II murió en un torneo. Una lanza rota le atravesó el ojo. Caterina, con 40 años, vio el cuerpo de su marido agonizando. Lágrimas reales o fingidas, nadie lo supo. Pero actuó rápido. Su hijo Francisco II, de 15 años, subió al trono. Débil, enfermo, casado con María Estuardo. Caterina se convirtió en regente de facto. Los Guisa, familia de María Estuardo, dominaron. Pero Caterina esperó. Francisco II murió en 1560 de una infección en el oído. Carlos IX, de 10 años, subió al trono. Caterina fue nombrada regente oficial. Ahora sí, el poder era suyo. Francia estaba en llamas. Guerras de religión entre católicos y hugonotes. Los Guisa lideraban católicos extremistas, los Borbón y Coligny, hugonotes. Caterina, católica pero pragmática, intentó equilibrio, edicto de tolerancia en 1562. Pero falló. Guerras civiles estallaron. Caterina gobernó con mano de hierro envuelta en terciopelo. Vestida siempre de negro tras la muerte de Enrique, la Reina Negra. Rodeada de eunucos italianos, perfumistas que preparaban cosméticos, y rumores de venenos, astrólogos que leían estrellas. La corte la temía. Madame la Serpiente, la llamaban. Sus escuadras volantes, caballeros italianos, eliminaban enemigos en la sombra. En 1572, la tensión alcanzó el clímax. Caterina negoció matrimonio entre su hija Margarita y Enrique de Navarra, líder hugonote, para pacificar. La boda en Paris reunió a miles de nobles protestants. Pero la paz era ilusión. Coligny ganaba influencia sobre Carlos IX. Caterina, aterrorizada por una guerra hugonote, vio amenaza mortal. En consejo secreto con Guisa y consejeros católicos, decidió eliminarlo. El 22 de agosto, un arcabuz disparó contra Coligny. Herido, pero vivo. La multitud hugonote rugió venganza. Caterina, en el Louvre, tomó la decisión fatal. Si Coligny vive, la monarquía muere, dijo. Ordenó la matanza. La noche de San Bartolomé comenzó. Campanas tocaron. Católicos marcaron puertas hugonotes. Coligny fue degollado en su lecho, cuerpo mutilado y arrojado al río. Miles masacrados en París, nobles, mujeres, niños. La sangre corrió por las calles. El Sena se tiñó de rojo. Caterina, desde el balcón, observó. Lágrimas de alivio o remordimiento. Nadie lo supo. La masacre se extendió a provincias, hasta 70.000 muertos. Europa se horrorizó. El Papa Gregorio XIII celebró con medalla conmemorativa. España aplaudió. Protestantes llamaron a Caterina la nueva Jezabel. Francia se hundió en guerras de religión más feroces. Caterina, agotada, vio a sus hijos morir uno a uno. Francisco II, Carlos IX, quizás envenenado por rumores, Enrique III. Murió en 1589, a los 69 años, murmurando Francia, mi Francia. El pueblo la maldijo como la madre de los venenos. ¿Cuánta sangre más habría derramado por la corona Valois? ¿Era una reina viperina o una madre que creyó salvar a sus hijos con masacres? Parte 2. La Reina Negra. El Louvre, diciembre de 1560. La nieve cubre los tejados de París y el Sena está helado. Dentro del palacio, en una sala pequeña iluminada solo por velas, Catherine de Médicis, de 41 años, está de pie junto al lecho donde yace su hijo mayor, Francisco II. El rey tiene 16 años, fiebre alta, el oído derecho supurante, la cara hinchada por la infección. Los médicos aplican sanguijuelas, hierbas,
Oraciones. Catherine no se mueve. Sus ojos oscuros no parpadean. Cuando el último estertor escapa del pecho del muchacho, ella se inclina, cierra los ojos del niño con dedos temblorosos y murmura en italiano: «Perdóname, hijo mío. Perdóname por lo que tendré que hacer ahora». No hay tiempo para duelo. Apenas han pasado unas horas cuando los Guisa, el duque de Guisa y su hermano el cardenal de Lorena, irrumpen en la sala exigiendo el sello real. Quieren gobernar en nombre del nuevo rey Carlos IX, de 10 años. Catherine, vestida aún de negro riguroso, se yergue. Su voz sale baja pero cortante como una daga florentina. «El sello está conmigo. Yo soy la regente, y nadie tocará a mi hijo mientras yo viva». Los Guisa palidecen. Saben que Catherine no bromea. Esa misma noche, los italianos de su guardia personal ocupan discretamente los corredores del Louvre. Nadie entra ni sale sin su permiso. Comienza el reinado de la Reina Negra. Catherine se rodea de una red invisible. Sus escuadras volantes, jóvenes nobles italianos, espadachines sin escrúpulos, perfumistas capaces de preparar venenos inodoros, astrólogos que leen horóscopos para elegir el momento perfecto de actuar. La corte la team. Los nobles franceses la llaman la florentina, la banquera, la italiana. Ella sonríe y responde: «Llamadme como queráis. Pero recordad que Italia inventó el veneno y la diplomacia». Su primer objetivo, los Guisa. El duque Francisco de Guisa, héroe de la defensa de Metz, es el hombre más poderoso de Francia. Controla al rey niño, al parlamento, al ejército. Catherine lo necesita, y lo necesita muerto. En febrero de 1563, durante el sitio de Orleans, un joven hugonote llamado Jean de Poltrot de Merre se acerca al duque bajo bandera de tregua. Una pistola dispara. La bala atraviesa el hombro de Guisa. Muere días después entre dolores atroces. Poltrot es torturado y descuartizado. Antes de morir confiesa: «La reina madre me pagó». Catherine, con rostro impasible, niega todo. Pero la corte murmura: «Fue ella». La Reina Negra ha eliminado a su mayor rival. Con los Guisa debilitados, Catherine negocia la paz con los hugonotes. Edicto de Amboise 1563. Tolerancia limitada. Pero es una paz de papel. Apenas un año después, en 1564, estalla la Segunda Guerra de Religión. Catherine viaja por Francia con el rey Carlos IX, intentando apaciguar ánimos. En Bayona, en 1565, se reúne con su hija Isabel, reina de España, y con el duque de Alba, enviado de Felipe II. Allí, según testigos, se habla de la solución final contra los protestantes. Catherine niega haber ordenado masacres, pero los rumores la persiguen. En 1567, la Tercera Guerra. Los hugonotes toman varias ciudades. Catherine responde con dureza: ciudades sitiadas, masacres de protestantes. Pero su arma favorita no es la espada, sino el rumor y el veneno. Se dice que sus perfumistas preparan guantes impregnados de arsénico, que sus astrólogos eligen el momento exacto para que un enemigo muera de forma natural. El príncipe de Condé, líder hugonote, muere en batalla en 1569. Muchos creen que fue envenenado antes de la lucha. En 1570, Cuarta Guerra. Catherine negocia otra paz frágil, el Edicto de Saint-Germain. Pero la tensión es insostenible. Miles de nobles hugonotes llegan a París para la boda de su hija Margarita con Enrique de Navarra, líder protestante. Catherine v. Peligro. Coligny, Almirante Huguenot, gana influencia sobre Carlos IX. El rey, 19 años, débil, nervioso, comienza a escuchar al almirante más que a su madre. En consejo secreto con sus italianos y los Guisa, Catherine toma la decisión. Si Coligny vive, Carlos S. no se escapa. Y con él, Francia. El 22 de agosto de 1572, un arcabuz dispara desde una ventana. La bala roza la mano y la mandíbula de Coligny. Sabre vive. Los hugonotes furiosos toman las calles. Catherine, en el Louvre, sabe que ha fallado. Si Coligny vive, incitará a la rebelión. Si muere, los hugonotes se alzarán.
En la madrugada del 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé, Catherine entra en la cámara de Carlos IX. El rey, febril, grita: «Madre, no quiero masacre». Ella se arrodilla junto a su lecho, toma su mano: «Hijo mío, es la única manera. Si no actuamos ahora, ellos nos matarán a todos». Firma. Carlos, aterrorizado, firma la orden: «Que se haga». Las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois tocan arrebato. Católicos armados salen a las calles con cruces blancas en el sombrero. Coligny es degollado en su lecho. Su cuerpo, mutilado, es arrojado por la ventana y colgado de los pies en Montfaucon. Miles son masacrados en París: nobles, artesanos, mujeres, niños. El Sena se tiñe de rojo. La matanza se extiende a provincias. Lyon, Rouen, Toulouse, Orleans, hasta 70,000 muertos. Catherine, desde el Louvre, observa las calles iluminadas por antorchas. Cuando le traen la cabeza de Coligny, la mira sin expresión. «Ahora Francia puede respirar», murmura, pero el horror se vuelve contra ella. Europa protesta. El Papa Gregorio XIII celebra con misa y medalla conmemorativa. Felipe II applaud. Pero en Ginebra, en Inglaterra, en Alemania, la llaman la nueva Jezabel, la reina serpiente. Carlos IX, atormentado por la culpa, cae enfermo. En sus delirios grita: «Sangre, sangre en mis manos». Muere en 1574, a los 23 años. Catherine entierra a otro hijo. Su tercer hijo, Enrique III, sube al trono. Débil, afeminado, rodeado de mignons. Catherine sigue siendo la verdadera gobernante. Pero las guerras de religión continúan. Las masacres de San Bartolomé han roto Francia para siempre. Catherine, agotada, viaja por el reino intentando apagar incendios que ella misma ayudó a encender. En 1589, muere en Blois, a los 69 años, murmurando: «Francia, mi Francia». Su hijo Enrique III es asesinado meses después. El último Valois muere sin heredero. La corona pasa a Enrique de Navarra, el hugonote. Catherine muere sabiendo que su sueño de una Francia católica unida se ha derrumbado. ¿Cuánta sangre más habría derramado para salvar la corona? ¿Era una reina astuta que hizo lo necesario en un reino al borde del abismo? ¿O una madre viperina que convirtió Francia en un mar de sangre por mantener el poder? Parte 3. La Guerra de las Tres Enroques. El invierno de 1574 fue el más frío que París había conocido en décadas. El Sena se heló hasta el punto de que los carros cruzaban sobre el hielo, y el aliento de los parisinos formaba nubes blancas que se quedaban suspendidas en el aire como fantasmas. En el Louvre, Catherine de Medici, con 55 años, velaba el cuerpo de su segundo hijo, Carlos IX. El rey tenía 23 años cuando murió, consumido por una tuberculosis que lo había torturado los últimos meses. Su rostro, en la muerte, era el de un niño asustado: ojos hundidos, mejillas chupadas, labios azulados por la falta de aire. Catherine no lloró delante de la corte. Se arrodilló junto al lecho, tomó la mano fría de su hijo y la besó una y otra vez. «Perdóname, Carlos mío», susurró en italiano, tan bajo que solo las damas más cercanas la oyeron. «Perdóname por la noche de San Bartolomé. Tus pesadillas eran mi culpa». Porque Carlos, en sus últimos años, había delirado sin cesar. Veía sangre en las paredes, oía gritos de hugonotes, despertaba gritando: «Madre, la sangre en mis manos». Los médicos decían tuberculosis. Catherine sabía que era culpa. La culpa que devoraba a su hijo desde aquella noche fatídica de 1572, cuando ella lo había forzado a firmar la orden de masacre. Ahora, con Carlos muerto, el tercero de sus hijos varones subía al trono, Enrique III, de 23 años, rey de Polonia por elección reciente, pero llamado de vuelta a Francia. Catherine lo esperaba en Lyon, donde el cortejo fúnebre se detuvo. Cuando Enrique llegó, alto, elegante, con bigote francés y perfume polaco, abrazó a su madre con teatralidad. «Madre mía, Francia os necesita más que nunca».
Catherine lo miró con ojos que habían visto demasiado. Francia me necesita, o me odia, hijo. Ya veremos. Comenzaba la guerra de las tres Enriques. Enrique III, rey de Francia, Enrique de Guisa, líder católico extremista, Enrique de Navarra, líder hugonote y heredero presuntivo. Catherine, regente de facto aunque Enrique III era adulto, se convirtió en el eje de todo. Vestida siempre de negro, luto por mis hijos y por Francia, viajaba incansable entre cortes, ciudades sitiadas, campamentos militares. Su salud flaqueaba, dolores de cabeza, hinchazón, fiebres. Pero su voluntad era acero. En 1576, la Quinta Guerra de Religión estalló. Los hugonotes, liderados por Enrique de Navarra, tomaron ciudades. Enrique III, débil y rodeado de mignons, jóvenes favoritos afeminados, no sabía decidir. Catherine tomó el control. Negoció la paz de Monsieur, concesiones enormes a hugonotes, incluyendo ciudades de seguridad. Los católicos extremistas, liderados por Enrique de Guisa, la llamaron traidora. Formaron la Liga Católica, jurando defender la fe contra la reina italiana y su hijo hereje. Catherine sintió el cuchillo en la espalda. En consejo privado con Enrique III, lloró por primera vez en años. He perdido a 2 hijos. No perderé al tercero. And I of Francia. Enrique, con voz quebrada, respondió, Madre, los Guisa quieren mi trono. Y el de Navarra también. En 1584, el delfín Francisco de Alencon, último hermano de Enrique III, murió. Enrique de Navarra, hugonote, se convirtió en heredero presuntivo. Francia se horrorizó, un protestante en el trono. La Liga Católica, financiada por Felipe II de España, proclamó Guerra Santa. Enrique de Guisa, el balafré por su cicatriz, se convirtió en ídolo popular. Catherine, enferma, viajó a reunirse con Guisa en 1588. En el castillo de Blois, la tensión era palpable. Guisa entró con arrogancia, rodeado de guardias. Catherine lo recibió sentada, pálida pero erguida. Enrique de Guisa, dijo con voz que temblaba de rabia contenida, «Tú quieres mi corona para ti, pero recuerda, yo soy la madre del rey». Guisa sonrió con desprecio. «Y vos sois una italiana que ha traído herejía y sangre a Francia». Catherine no respondió. Esa noche, habló con Enrique III. El rey, aterrorizado por la popularidad de Guisa, escuchó a su madre. «Si Guisa vive, tú mueres», dijo ella. Enrique, con lágrimas, firmó la orden. El 23 de diciembre de 1588, en Blois, Guisa fue convocado al Consejo Real. Entró confiado. Los guardias del rey lo rodearon. «¡Traición!», gritó Guisa al ver las dagas. Luchó como león, matando a 2 antes de caer acuchillado. Su cuerpo, con 30 puñaladas, fue quemado para evitar culto. El cardenal de Guisa, su hermano, fue asesinado al día siguiente. Francia estalló. París, fanáticamente católico, se sublevó. La Liga proclamó muerte al rey tirano y a su madre viperina. Barricadas en las calles, predicadores llamando a la cruzada. Enrique III y Catherine huyeron. En Chartres, Catherine, postrada por enfermedad, recibió la noticia de la rebelión. Tosía sangre, apenas podía hablar. «He perdido todo», susurró a su dama. «Mis hijos, mi poder, mi Francia». Enrique III la visitó en su lecho. Madre e hijo se miraron por última vez. «Madre», dijo él con voz quebrada, «sin vos estaría perdido». Catherine tomó su mano. «Hijo mío, perdóname por hacerte rey en un reino que te odia». Murió el 5 de enero de 1589, a los 69 años. Su último suspiro fue un rezo en italiano: «Dio, salva la Francia». Enrique III fue asesinado 7 meses después por un monje fanático. La dinastía Valois terminó. Enrique de Navarra, hugonote, subió como Enrique IV, convirtiéndose al catolicismo. París bien vale una misa. Catherine había luchado por una Francia católica unida. Murió viendo su sueño destruido.
¿Era una reina astuta que hizo lo imposible por salvar una monarquía al borde del abismo? ¿O una madre ambiciosa que sacrificó miles de vidas y la felicidad de sus hijos por mantener el poder? Francia la maldijo como la Reina Negra. Pero también le debe, quizás, haber sobrevivido aquellas décadas de caos. En Blois, su estatua mira al Loira. Y en las noches de invierno, algunos juran oír un susurro italiano: perdóname, Francia mía. Perdóname por amarte demasiado. Parte 4. La Escuadra Volante. El año 1575 marcó el nacimiento oficial de la leyenda más oscura de Catherine de Médicis, la Escuadra Volante. No era un ejército, ni una guardia real. Era una sombra. Un grupo de 50 a 100 hombres, italianos en su mayoría, florentinos, venecianos, napolitanos, leales solo a la reina madre. Espadachines expertos, perfumistas que conocían secretos de alquimia, astrólogos que elegían el momento perfecto para actuar, médicos capaces de curar o matar sin dejar rastro. Vestidos de negro, con capas que ocultaban dagas y frascos de veneno, se movían por Francia como fantasmas. La corte los temía más que a la peste. Catherine los había creado años antes, pero en 1575, tras la paz de Monsieur que concedió demasiado a los hugonotes, los desplegó abiertamente. «Necesito ojos en todas partes», dijo a su capitán, un florentino llamado Alberto Gondi, «y manos que actúen cuando mis palabras no basten». La escuadra volante se convirtió en su arma más letal. En 1576, cuando Enrique de Guisa comenzó a formar la Liga Católica, un miembro de la escuadra se infiltró en su séquito. Semanas después, un confidente de Guisa murió de fiebre repentina. El mensaje fue claro: Catherine veía todo. En 1578, un noble hugonote que planeaba rebelión en el sur fue encontrado muerto en su lecho, con un guante perfumado junto al cadáver. El perfume contenía arsénico sublimado, inodoro, invisible. La corte susurró: «La reina madre ha hablado». Catherine, en sus aposentos privados del Louvre, rodeada de tapices italianos y iconos ortodoxos que había traído de Florencia, recibía informes nocturnos. Gondi se arrodillaba: «El duque de X ha sido silenciado, Majestad». Catherine asentía sin emoción, pero en privado, con su dama más cercana, Louise de Lorraine, confesaba: «Cada muerte pesa en mi alma. Pero si no mato yo, matarán a mis hijos». Sus hijos, el último tormento. Enrique III, rey desde 1574, era un hombre extraño, devoto hasta la histeria, rodeado de mignons, jóvenes favoritos vestidos de seda, perfumados, afeminados. La corte lo ridiculizaba. «El rey reza más que gobierna», decían. Catherine lo defendía con ferocidad. «Es mi hijo. Lo protegeré aunque Francia me odie». En 1584, Francisco de Alencon, su hijo menor, murió de fiebre en los Países Bajos. Catherine, que lo había enviado allí para alejarlo de intrigas, colapsó. Por primera vez en décadas, lloró abiertamente en Consejo Real. «He perdido a otro hijo», sollozó. «Dios me castiga por San Bartolomé». Enrique III, sin heredero, nombró a Enrique de Navarra, hugonote, sucesor. Francia católica se horrorizó. La Liga, liderada por Enrique de Guisa, se fortaleció. París se sublevó en 1588, día de las barricadas. Enrique III huyó. Catherine, enferma, lo siguió. En Blois, durante los Estados Generales de 1588, la tensión era un cable a punto de romperse. Guisa entró en la ciudad como conquistador. Multitudes lo aclamaban: «¡Viva Guisa! ¡Muerte al rey tirano!». Catherine, postrada en su lecho por dolores que la dejaban sin aliento, recibió la noticia con ojos que ardían. «Guisa quiere mi trono», dijo a Enrique III. «¿Y el tuyo?». El rey, aterrorizado, consultó a su madre. Catherine, con voz quebrada por el dolor pero firme: «Hijo mío, si Guisa vive, tú mueres. Y con él, la monarquía Valois». Enrique III, con lágrimas, firmó la orden. El 23 de diciembre, Guisa fue convocado al consejo. Entró confiado,
con su cicatriz brillando bajo la luz de las velas. Los guardias del rey lo rodearon. «¡Mi señor!», gritó al ver las dagas. Luchó como león, mató a 2, hirió a 3. Pero las puñaladas lo derribaron. 30 heridas. Su sangre empapó las alfombras reales. Catherine, en su cámara cercana, oyó los gritos. Cuando le trajeron la noticia, cerró los ojos. «Al fin», murmuró. Pero lágrimas rodaron por sus mejillas. «Otro río de sangre por mis hijos». El cardenal de Guisa fue asesinado al día siguiente. París estalló en rebelión. La Liga proclamó a Enrique III tirano. Predicadores llamaban a la cruzada contra la reina italiana y su hijo sodomita. Catherine, cada vez más enferma, intentó una última mediación. Viajó a reunirse con representantes de la Liga. Pero su cuerpo falló. En Chartres, postrada, recibió la noticia de que París había declarado al rey depuesto. En su lecho, deliraba. Veía a sus hijos muertos: Francisco II, Carlos IX, Francisco de Alencon. Vea Coligny de Galato. Veía hogueras. «¿Salvé la corona?», preguntaba a sus damas. «¿O solo la cubrí de sangre?». Luis de Lorraine lo tomaba la mano. «Majestad, habéis hecho lo que pudisteis». Catherine murió el 5 de enero de 1589, a los 69 años. Su último aliento fue un suspiro: «Francia, mis hijos, perdonadme». Enrique III fue asesinado 7 meses después por Jacques Clement, un monje fanático. «Mato al tirano por orden de Dios», gritó mientras la daga entraba. Parte 4, la escuadra volante. El año 1575 marcó el nacimiento oficial de la leyenda más oscura de Catherine de Médicis, la escuadra volante. No era un ejército, ni una guardia real. Era una sombra. Un grupo de 50 a 100 hombres, italianos en su mayoría, florentinos, venecianos, napolitanos, leales solo a la reina madre. Espadachines expertos, perfumistas que conocían secretos de alquimia, astrólogos que elegían el momento perfecto para actuar, médicos capaces de curar o matar sin dejar rastro. Vestidos de negro, con capas que ocultaban dagas y frascos de veneno, se movían por Francia como fantasmas. La corte los temía más que a la peste. Catherine los había creado años antes, pero en 1575, tras la paz de Monsieur que concedió Parte 5, la noche de San Bartolomé. El verano de 1572 fue sofocante en París. El aire olía a jazmín marchito y a miedo contenido. Miles de nobles hugonotes habían llegado a la capital para la boda de Margarita de Valois, hija de Catherine, con Enrique de Navarra, líder protestante. Las calles rebosaban de sedas, espadas y cruces ocultas. Catherine de Médicis, de 53 años, observaba todo desde las ventanas del Louvre con ojos que no parpadeaban. Vestida de negro riguroso, con el rostro pálido y las manos enjolladas temblando apenas, sabía que había llegado el momento que había esperado y temido durante años. Coligny, el almirante hugonote, había ganado demasiada influencia sobre Carlos IX. El rey, de 22 años, nervioso y débil, escuchaba al viejo soldado más que a su madre. «Madre», le había dicho Carlos días antes, «Coligny me aconseja paz verdadera con los hugonotes. Quizás tenga razón». Catherine sintió el trono tambalearse. Si Coligny vivía, los protestantes dominarían. Si Carlos se alejaba de ella, la monarquía Valois caería. En consejo secreto, con Enrique de Guisa, el duque de Anjou, su hijo favorito, y sus italianos de confianza, Catherine tomó la decisión. «Coligny debe morir», dijo con voz baja pero que no admitía réplica. «Y si falla el primer intento, que sea la señal para limpiar París de herejes». El 22 de agosto, un arcabuz disparó desde una ventana en la Rue de Béthysy. La bala rozó la mano derecha de Coligny y le destrozó la mandíbula izquierda. El almirante sobrevivió, pero los hugonotes rugieron venganza. París se llenó de rumores. Los Guisa lo intentaron. La reina madre lo ordenó. Catherine, en el Louvre, sintió el pánico subirle por la garganta. Carlos IX, aterrorizado por la posible rebelión hugonote, gritó a su madre:
Si Coligny muere, será guerra civil. Catherine, con ojos que brillaban de fiebre política, se arrodilló ante su hijo en la cámara real. «Hijo mío», dijo con voz que temblaba por primera vez, «si Coligny vive, él te controlará. Y los hugonotes nos matarán a todos. A ti, a mí, a tus hermanos. Firma la orden. Es por Francia. Por nosotros». Carlos, pálido como un cadáver, lloró. No quiero sangre, madre. Catherine tomó su mano. La sangre ya está derramada. Ahora hay que terminarla. El rey, roto, firmó. La noche del 23 al 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé, París despertó con el tañido furioso de las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois. Era la señal acordada. Enrique de Guisa, con su cicatriz brillando bajo la luz de las antorchas, lideró el primer grupo al hotel de Coligny. Irrumpieron en la cámara del almirante herido. Coligny, en su lecho, alzó la cabeza. «Al menos matadme con honor», dijo. Un alemán llamado Besme clavó la espada. La cabeza fue cortada, el cuerpo mutilado y arrojado por la ventana a la calle, donde Guisa lo pisoteó. El Louvre se convirtió en matadero. Nobles hugonotes alojados en el palacio fueron acuchillados en sus camas. Sangre corrió por los pasillos de mármol. Margarita de Valois, recién casada, vio desde su ventana cómo mataban a su nuevo esposo en potencia si las cosas hubieran sido distintas. Catherine, en su balcón, observaba las calles iluminadas por antorchas. No sonrió, no lloró, solo miró. La masacre se extendió como incendio en paja seca. Miles de católicos armados, marcados con cruces blancas, salieron a cazar. Puertas marcadas con tiza eran allanadas. Familias enteras degolladas. Mujeres violadas antes de morir. Niños arrojados al Sena. El río se tiñó de rojo. Cuerpos flotaban hasta las orillas, hinchados y mutilados. El olor a sangre y pólvora impregnó París durante semanas. En provincias, la orden real llegó días después, pero la matanza fue peor. En Lyon, Rouen, Toulouse, Orleans. Hasta 70,000 muertos en total. Pueblos enteros de hugonots exterminados. Catherine recibió informes diarios. Cuando le trajeron la cabeza embalsamada de Coligny, enviada al Papa como trofeo, la miró largo rato. «Ahora Francia puede respirar», dijo. Pero esa noche, sola en su cámara, vomitó hasta quedarse sin fuerzas. «He salvado la corona», susurró al icono de la Virgen, «o la he condenado para siempre». Carlos IX colapsó. La culpa lo devoró. Pesadillas constantes. Veía a Coligny sin cabeza acusándolo. Toja sangre de la raba. «Madre, la sangre no para de correr». Catherine lo velaba, lo tomaba la mano. «Hijo mío, lo hicimos por ti, por Francia». Carlos murió en 1574, a los 23 años, murmurando «sangre, sangre». Catherine enterró a otro hijo. Su tercero, Enrique III, subió al trono. Pero la noche de San Bartolomé había roto Francia para siempre. Las guerras de religión se volvieron más feroces. Hugonotes sobrevivientes juraron venganza eterna. La Liga Católica se fortaleció, viendo en Catherine una heroína y un títere. Catherine, agotada, vio su obra maestra convertirse en maldición. «Pensé que una noche de sangre traería paz eterna», confesó a su dama en 1580. Pero solo trajo más sangre. En 1589, murió en Blois, sabiendo que su dinastía se extinguía. La noche de San Bartolomé fue su firma en la historia. La mancha que nunca se borró. ¿Fue la decisión que salvó la monarquía católica francesa? ¿O el crimen que la condenó al caos por generaciones? París aún recuerda. En las noches de agosto, algunos juran oír campanas lejanas. Y un susurro italiano: «Lo hice por mis hijos. Lo hice por Francia. Perdóname». Parte 6. Los últimos hijos. El año 1585 fue el de la soledad absoluta. Catherine de Medici, con 66 años, viajaba por Francia en una litera cerrada, protegida por guardias italianos que ya no asustaban a nadie. Su cuerpo,
Antes ágil y resistente, era ahora un peso muerto, hinchazón en las piernas, dolores que la dejaban sin aliento, fiebres que la obligaban a detenerse en castillos húmedos donde el frío se colaba por las rendijas como un cuchillo. Vestida siempre de negro, luto perpetuo por sus hijos muertos y por una Francia que se desangraba, Catherine miraba por la ventana los campos devastados por las guerras de religión. Pueblos quemados, campesinos huyendo, cruces católicas y hugonotes clavadas en los mismos postes. En su corazón, solo quedaba un hijo vivo, Enrique III, rey de Francia desde 1574. Los otros, Francisco II, Carlos IX, Francisco de Alencon, yacían en Saint-Denis, víctimas de enfermedades, culpa o traición. Catherine los había perdido uno a uno, y cada muerte era una herida que no cerraba. Enrique III, de 34 años, era un rey extraño, devoto hasta la histeria, rodeado de mignons, jóvenes favoritos perfumados, vestidos de seda, con pendientes y rizos. La corte lo ridiculizaba en secreto. El rey reza más que gobierna, decían. Catherine lo defendía con ferocidad maternal. Es mi último hijo, decía a sus damas. Lo protegeré aunque el mundo me odie. Pero el mundo odiaba a ambos. La Liga Católica, liderada por Enrique de Guisa el Balafré, se había convertido en un estado dentro del estado. París era suyo. Predicadores llamaban a Enrique III tirano sodomita y a Catherine la reina italiana que trajo la herejía con su veneno. Felipe II de España financiaba la Liga con oro. La guerra, octava de religión, estalló en 1585. Catherine, enferma, intentó una última mediación. Viajó a reunirse con Guisa en Nancy. El duque la recibió con arrogancia. Madre del rey, dijo con sonrisa que no llegaba a los ojos, Francia necesita un rey católico de verdad. Catherine, sentada con dificultad, respondió con voz que aún cortaba, Francia tiene un rey. Y yo soy su madre. No olvides que los Guisas sirven a los Valois, no al revés. Guisa esse rio. Los Valois están acabados. Vuestra dinastía muere con vuestro hijo estéril. Catherine Palladesio. Sabía que era verdad. Enrique III no tenía heredero. El sucesor era Enrique de Navarra, hugonote. En 1588, la crisis alcanzó el clímax. París se sublevó en el día de las barricadas. La Liga tomó la ciudad. Enrique III y Catherine huyeron. En Blois, durante los estados generales, Catherine vio a Guisa entrar como conquistador. Multitudes lo aclamaban. Ella, desde su litera, sintió la muerte cercana. En consejo privado con Enrique III, Catherine tomó la mano de su hijo. Guisa quiere tu trono, dijo con voz quebrada por el dolor. Si vive, tú mueres. Y con él, todo lo que construí con sangre. Enrique III, aterrorizado, lloró como niño. Madre, no puedo. Catherine lo abrazó. Puedes. Por mí. Por tus hermanos muertos. Por Francia. El 23 de diciembre, Guisa fue asesinado en Blois. Catherine, postrada, oyó los gritos desde su cámara. Cuando le trajeron la noticia, cerró los ojos. Lágrimas rod Aaron. Otro río de sangre, murmuró. Pero por ti, hijo mío. Paris Estalo. La Liga proclamó al rey tirano. Predicadores llamaron a cruzada. Enrique III fue excomulgado por el Papa, bajo presión española. Catherine, cada vez más débil, intentó negociar paz con Enrique de Navarra. Viajes agotadores, cartas secretas. Pero su cuerpo falló. En enero de 1589, en Blois, cayó en cama definitiva. Fibers, dolores, delirios. Enrique III la visitó cada día. Madre e hijo hablaron horas. Catherine, con voz apenas audible, hijo mío, perdóname por hacerte rey en un reino que te odia. Perdóname por San Bartolomé, por Guisa, por todo. Enrique lloró, madre, sin vos estaría perdido. Catherine murió el 5 de enero de 1589. Su última parte 6, los últimos hijos. El año 1585 fue el de la soledad absoluta. Catherine de Médicis, con 66 años,
Viajaba por Francia en una litera cerrada, protegida por guardias italianos que ya no asustaban a nadie. Su cuerpo, antes ágil y resistente, era ahora un peso muerto, hinchazón en las piernas, dolores que la dejaban sin aliento, fiebres que la obligaban a detenerse en castillos húmedos donde el frío se colaba por las rendijas como un cuchillo. Vestida siempre de negro, luto perpetuo por sus hijos muertos y por una Francia que se desangraba, Catherine miraba por la ventana los campos devastados por las guerras de religión. Pueblos quemados, campesinos huyendo, cruces católicas y hugonotes clavadas en los mismos postes. En su corazón, solo quedaba un hijo vivo, Enrique III, rey de Francia desde 1574. Los otros, Francisco II, Carlos IX, Francisco de Alencon, yacían en Saint-Denis, víctimas de enfermedades, Parte 7. Final el veredicto eterno. El viento de enero de 1589 aullaba alrededor del castillo de Blois como un lamento eterno. Catherine de Médicis, con 69 años, yacía en un lecho demasiado grande para su cuerpo encogido. La habitación olía a medicinas amargas, incienso quemado y muerte lenta. Sus damas, Louise de Lorraine, las pocas italianas que quedaban, velaban en silencio, con los ojos rojos de llanto contenido. Fuera, Francia se desangraba en la octava guerra de religión. Dentro, la reina madre se desangraba en su propia carne. Catherine ya no podía levantarse. Los tumores la devoraban por dentro, la hidropesía hinchaba sus piernas hasta hacerlas irreconocibles. Pero su mente, esa mente florentina que había calculado cada veneno, cada alianza, cada masacre, aún funcionaba. En los delirios de fiebre, veía a sus hijos muertos. Francisco II con el oído supurante, Carlos IX gritando «sangre, madre, sangre». Francisco de Alencon consumido en los Países Bajos. Y siempre, detrás de ellos, Coligny sin cabeza, Guisa con 30 puñaladas, miles de hugonotes flotando en el Sena. «Perdóname», susurraba en italiano cuando creía que nadie la oía. «Perdóname por haberlos sacrificado a todos, por Francia». Enrique III, su último hijo, venía cada día. El rey, con 37 años, ya marcado por la paranoia y el odio de su pueblo, se arrodillaba junto al lecho. «Madre mía», decía con voz quebrada, «sin vos estoy perdido». Catherine tomaba su mano fría. «Hijo mío», respondía con esfuerzo, «he perdido a 3 hijos por esta corona. No te pierdas tú también. Sé fuerte, aunque Francia te odie». Enrique lloraba como niño. «Os odian por mí, madre». Por San Bartolomé, por Guisa, por todo. Catherine cerraba los ojos. «Los odié yo primero. Los odié por amenazarte, por amenazarnos». En las últimas semanas, Catherine dictó cartas que nunca envió. Enrique de Navarra, si ganas, sé misericordioso. Francia ha sufrido bastante. A Felipe II, no destruyas lo que construí con sangre. A sus nietos lejanos, recordad que una Médicis salvó la corona Valois aunque la corona la matara. El 5 de enero, la fiebre alcanzó su punto máximo. Catherine deliraba en italiano y francés. Veía a Lorenzo el Magnífico, su antepasado, valió la pena, Caterina. Veía a su madre muerta en el parto, te di hijos para Francia, madre. Y Francia me los quitó. Veía a Coligny, tu muerte no trajo paz, solo más muerte. Louise de Lorraine le tomó la mano. Majestad, queréis al rey. Catherine, con voz apenas audible, decidle que venga, que no me deje sola. Enrique III entró corriendo. Se arrodilló, tomó la mano de su madre. Madre, no os vayáis. Catherine abrió los ojos por última vez. Miró a su hijo con una ternura que rara vez había mostrado en vida. Hijo mío, te he amado más que a Francia. Perdóname por haberte hecho rey en un reino que te devora. Enrique sollozó. Os perdono to do, madre. Todo. Catherine sonrió débilmente. Entonces, muero en paz. Su último suspiro fue suave, casi un suspiro de alivio. A las 11 de la noche del 5 de enero de 1589, la Reina Negra cerró los ojos para siempre. Francia no lloró. París,
En manos de la Liga, celebró. La italiana ha muerto. Dios ha castigado a la serpiente. Enrique III ordenó funerales reales. Pero el cuerpo de Catherine fue profanado por la Liga. Exhumado, arrastrado, enterrado en secreto varias veces. Solo en 1610, bajo Enrique IV, encontró descanso final en Saint-Denis, junto a sus hijos. El veredicto eterno no es simple. Catherine derramó ríos de sangre. San Bartolomé, asesinatos políticos, guerras interminables. Su escuadra volante mató en la sombra. Su ambición florentina manipuló reyes, papas, nobles. Francia la llamó Madame la Serpiente, la madre de los venenos, la reina que bañó el reino en sangre hugonote. Pero también salvó la monarquía Valois del colapso inmediato. Negoció paces frágiles que dieron respiro. Protegió a sus hijos débiles en un mundo que los habría devorado. Fue la mujer extranjera que gobernó Francia cuando ninguna francesa lo había hecho. Su inteligencia política mantuvo el Reino Unido cuando todo se desmoronaba. Fue monstruo para los hugonotes que ardieron o fueron degollados por su orden. Fue víctima de una Francia xenófoba que nunca la aceptó como reina legítima. Fue la madre que sacrificó miles por sus hijos. Y la reina que perdió a sus hijos por su ambición. En el Louvre, su retrato cuelga aún. Ojos que saben demasiado, sonrisa que guarda secretos eternos. En las noches de invierno parisino, algunos juran oír un susurro florentino entre el viento del Sena. Lo hice por mis hijos. Lo hice por Francia. Perdóname por haber amado demasiado y haber matado demasiado. El reino que salvó la sobrevivió, pero nunca la perdonó. Fin de la série La Impératrice Odiada. Catherine de Medici. Gracias por acompañarme en este viaje de 7 partes a través de la vida de la reina más temida y fascinante del Renacimiento francés. Catherine de Medici nos deja con la pregunta que la historia nunca responderá del todo. ¿Monstruo viperino que merecía su leyenda negra, o madre trágica que sacrificó todo por una corona que al final se le escapó de las manos? La sangre se secó, pero su eco permanece en las calles de París. ¿Quién será la próxima emperatriz odiada que despierte del olvido?